vamos a hablar sobre el término deontología. Lo primero que hay que saber es que es un término que emana del griego y está formado por dos componentes. El primero es el término deontos, que significa el deber ser, y el segundo es el término logía, que es el estudio. Cabe resaltar que el término deontología es una rama de la ética, que tiene como propósito establecer deberes a quienes ejercen una profesión determinada. Los primeros códigos deontológicos profesionales se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, debido a las malas acciones que cometían los profesionales, en especial los médicos, con las personas. Pues abarcando un poco más a fondo sobre nuestra profesión, tenemos la deontología jurídica. La deontología jurídica es la rama de la filosofía que trata sobre la moral del abogado, cómo debe actuar este frente a sus clientes. De igual manera, el profesional del derecho tiene que defender los intereses, obviamente de estos mismos, de su patrocinado, actuando siempre con la verdad y teniendo en cuenta la ética profesional. Por otro lado, la deontología jurídica es la multiplicidad de deberes que tiene consigo mismo primero un abogado, con la sociedad, con la profesión, con los clientes, con sus colegas y con los jueces. Bueno, pues también hay que tener en cuenta que el jurista trabaja a favor de la justicia, ¿no? En defensa de la paz que toda sociedad necesita para su armónico desarrollo, ya sea económico, social o cultural. Es decir, que cada vez más se hace evidente la necesidad de profesionales del derecho íntegros y capaces de resistir a las presiones que existen hoy en día y de cualquier tipo que la sociedad también exige. Bueno, pues un claro ejemplo de todo lo que hemos venido hablando con mi compañera. Tenemos que el código ético del abogado pues trae consigo los propósitos que debe tener y los principios que yo había venido hablando, y también tenemos por acá los valores del abogado. En estos son o implica también la dignidad, la lealtad, la excelencia, la responsabilidad del mismo, la transparencia, la integridad, el compromiso, el respeto, la empatía y la honestidad frente a los procesos o lo que él se vaya a enfrentar en la sociedad. A continuación vamos a hablar de los principios deontológicos que tiene un abogado. El primer principio es el de integridad. Este principio consiste en que el abogado desde un comienzo debe ser fiel con su cliente. Fiel en el sentido de que debe ser leal, honesto y franco. El segundo principio es el secreto profesional. El secreto profesional consiste en que debe guardar silencio sobre todo lo que su cliente le confiese y debe reconocer de que es un deber legal que tiene frente a las autoridades, frente a su cliente y frente a los terceros. El tercer principio es el de independencia y libertad profesional. Este principio consiste en que un abogado es libre de elegir, aceptar o rechazar un caso y no tiene que rendir cuentas a nadie sobre por qué lo hizo y por qué no. El siguiente principio es el de diligencia. Este principio consiste en que el abogado debe servir a su cliente y debe serle leal, franco y honesto desde un comienzo. Además que debe también ser ágil dentro del proceso, es decir, que debe estar muy pendiente de todo lo que suceda y actuar de una forma rápida. El siguiente es la lealtad profesional. La lealtad profesional consiste en que el abogado debe actuar con mucha devoción dentro del proceso, debe poner todos sus conocimientos dentro de ese proceso y entregarse en cuerpo y alma a él. El último es el principio de desinterés, que a pesar de haber dinero de por medio y al abogado se le va a dar una remuneración, el abogado debe buscar el bien del cliente y no el bien propio.